Ahí va a grabar. No podemos. Yo no lo tomo. Yo a veces le pondré el ganado de Mati. Porque la Tania no lo conocía, la Lana no lo conocía, la Tania. No lo tomo. Pero arrancamos con Bueno. Mati, ¿qué Tania? ¿Qué Tania? ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al último Ateneo del año del área de capacitación y docencia del Hospital Domingo Funes. Nosotros somos del servicio de pediatría. Están mis colegas, la doctora Durán Daniela, la doctora Rodríguez Anabel y quien les habla, la doctora Ruiz Díaz Alejandra. Somos miembros de los equipos de guardia del servicio de pediatría de este hospital. Le vamos a presentar el caso clínico del paciente que está en cuestión y en debate en esta oportunidad. El día 31 de agosto del 2021, siendo la madrugada del día lunes, se recibe el llamado de derivación de pacientes desde el hospital de Cosquín. Querían derivar una adolescente de 12 años que había ingresado en ese hospital, en el doctor Armando Sima, por guardia, y que se presentaba con un síndrome de dificultad respiratoria. Esta paciente tenía antes... No, porque lo estoy haciendo. Yo estoy acá y no sé por qué ahí no lo pasa. Vamos a empezar de vuelta. Sí. No, porque... Sí. Porque no lo pasas a grabar. Bueno, tuvimos un error técnico. Vamos a seguir entonces con... Esta paciente presentaba lo que nosotros denominamos síndrome de dificultad respiratoria. ¿En qué consiste? Se presenta con un cuadro de taquipnea, se presenta con una dificultad respiratoria marcada. Había consultado por guardia, por un cuadro febril, un solo episodio y dolor en miembros inferiores. Eso había sido secundario a un episodio de una torsión de tobillo que había tenido 3 días previos. Había venido el día domingo por guardia, había venido el día lunes, consultó en el hospital de Cosquín y después es derivado para acá. Se le habían realizado radiografías que eran normales y un laboratorio que presentaba una piuria leve. En ese momento se le decide la medicación con un antibiótico amoxiclavulánico. Eso había sido 24 horas previa a la consulta que había derivado en esta internación. 24 horas después de este episodio, consulta en el hospital de Cosquín en horas de la noche por un episodio febril de 38 grados y un cuadro de dificultad respiratoria agudo, súbito, abrupto. Cuando ingresa y estando respirando aire ambiente, saturado 88% y presentaba una taquipnea marcada. Entonces la sospecha clínica era de un síndrome de dificultad respiratoria, por lo que se decide derivar la estenosocomia. Cuando ingresa, lo recibe nuestra colega que está los días lunes con su compañero. La paciente estaba vigil, orientada en tiempo y espacio, tenía una fase de dolor con un colorido pálido, con textura era morocha, pero su piel estaba con una palidez marcada, estaba normohidratada y refería mucho marcado dolor en los miembros inferiores. En lo que respecta a los signos vitales, se encontraba con una taquipnea de 50. Un paciente de 12 años debería tener de 20 o menos la frecuencia respiratoria, entonces estaba muy alterada la frecuencia respiratoria, una taquipnea marcada. Se encontraba con taquicardia, la frecuencia cardíaca estaba en 160 y si no le poníamos el oxígeno, la saturación bajaba. Entonces, muchas veces nosotros en el paciente le iniciamos el oxígeno y después probamos bajarlo o retirarlo y ver la respuesta del tratamiento posterior. En este caso, la paciente estaba con requerimiento de oxígeno porque persistía taquipnea,
taquipneica y taquicárdica, y si retiramos el oxígeno, la oxigenación bajaba un montón. Con un oxígeno por aporte con narinas llegaba al 96%. Y el relleno capilar, que nos permite ver cómo es el nivel de perfusión y su estabilidad hemodinámica, estaba normal, menor a 2 segundos. A nivel de la auscultación cardíaca, la auscultación era normal, y a nivel del aparato respiratorio encontrábamos que se encontraba taquipneica, que tenía hipoventilación en la base pulmonar derecha, sibilancias inspiratorias y expiratorias que eran bilaterales de ambos campos pulmonares. Y en relación al estado neurológico, la paciente colaboraba, tenía apertura ocular espontánea, estaba lúcida, vigil, un Glasgow de 15-15. Estaba reactiva y podíamos indagar también con la paciente porque estaba en condición neurológica estable. Cuando ingresa, le pedimos estudios de laboratorio, tenía 14.100 blancos, 86% de neutrófilo, la PCR en 383, si ustedes valoran, estaba súper elevada, más de 4 cruces si lo manejamos con cruces, un hematocrito de 35,5 y la hemoglobina en 12 y las plaquetas 76.000. La glucemia en 112, la urea en 77, creatinina en 127 y los gases estaba con un pH de 7,43, la PCO2 en 25, la PO2 en 77 y el bicarbonato en 16,3. El ionograma estaba en 136, el potasio en 3,5 y el cloro en 100. Y le hicimos un test rápido de COVID que dio negativo. Vamos a concluir un poquito cómo fue este laboratorio que encontramos. Estaba con leucocitosis, con una neutrofilia marcada, con una PCR reactiva que nos hace sospechar que había un proceso infeccioso bacteriano, y estaba cursando con una plaquetopenia moderada, ¿sí? 76.000 plaquetas, quiere decir que estaba consumiendo plaquetas. La glucemia estaba normal y la urea estaba elevada, para un valor mayor de normal hasta 40, tenía 77, pero con una creatinina con un rango levemente elevado, ¿sí? Entonces estaba con una pequeña falla renal en ese laboratorio de ingreso. Acuérdense que esta paciente estábamos viéndola a la 1:30 de la mañana. Siempre hay que tener en cuenta que los médicos que estamos de guardia estamos todo el día, vemos un montón de consulta general y vemos emergencia, como sería en este caso, ¿no? Un paciente que te ingresa en plena madrugada con un cuadro que puede transformarse en grave. Un paciente que necesita que uno esté activo y que pueda tomar decisiones para mejorar el estado clínico de ese paciente y que no termine descompensado o requiriendo una terapia intensiva. Con respecto al resto del laboratorio, no teníamos más nada para destacar. Los gases estaban relativamente normal en este momento. Cuando ingresa le pedimos una radiografía de tórax. Se ve, si ustedes ven en la imagen, vemos un infiltrado radioopaco con broncograma aéreo en la base del pulmón derecho. Si vemos en la radiografía que le estamos proyectando, también tenemos difuminado y no se ve bien la base izquierda, ¿sí? Se ve una imagen radioopaca en la base pulmonar izquierda. En este momento, a la 1:30 de la mañana, avisamos al personal del laboratorio y se toma el hemocultivo, ¿sí? De sangre, el cultivo de sangre, y se hace el PCR para COVID-19. Y recibimos al otro día, primera hora de la mañana, se hace la ecografía pleural y el informe dice que hay un derrame pleural de 10 milímetros en el seno costofrénico izquierdo. Estamos hasta ahí con el paciente. Entonces, una paciente de 12 años con una insuficiencia respiratoria, con un síndrome de dificultad respiratoria, que ingresó en horas de la madrugada. Ya hasta ahora tenemos la ecografía, son las 8 de la mañana. Y tenemos esa paciente. La conclusión clínica, ¿cómo estaba esta paciente? ¿Estaba estable hemodinámicamente? Sí, tenía un buen relleno capilar, tenía una buena mecánica, digamos, cardiovascular, no había soplo, había buena perfusión periférica. Se observaba marcado dolor en los miembros inferiores, que eso era algo persistente que la paciente relataba y uno notaba que tenía dificultad para poder deambular. Se encontraba taquipneica
con un sensorio conservado y con un laboratorio donde veíamos que había una leucocitosis con neutrofilia, la PCR aumentada y una alcalosis metabólica. Si bien recordemos el laboratorio anterior, tenía el pH 743, pero tenía el bicarbonato bajo, ¿sí? En 16,3 estaba consumiendo bicarbonato para poder compensar y por eso hablamos de una alcalosis respiratoria. ¿Qué pasó con esta paciente? Ahora vamos a tratar de pensarlo. Acuérdense que vamos a volver, son las 1:30 de la mañana. Ustedes pensaban que se estaban por ir a dormir y en vez de irse a dormir tienen que prender las luces de vuelta y abrir porque tenemos una paciente que puede ponerse grave y que va a requerir que todos lo pensemos y podamos activar el trabajo. ¿Qué relación tuvo la consulta que tenemos en esta hora de la madrugada con el trauma de tobillo? ¿Qué ocasiona una evolución tan rápida en corto tiempo? ¿Qué podemos decir con esa radiografía que tiene el paciente? ¿Y qué podemos decir con ese laboratorio? Acá tenemos algunos colegas que están en la sala Amato. Bueno, esta paciente estaba cursando, ¿sí? Un cuadro respiratorio agudo que inició en forma súbita, que requería de atención médica porque recuerden que con una frecuencia respiratoria de 50, ¿qué es lo que podemos pensar que puede ocurrir? Este paciente se puede descompensar y nos puede hacer un paro respiratorio si nosotros no compensamos esa dificultad respiratoria por la que consulta. Acuérdense que los niños y los adolescentes por lo general, en la parte cardiovascular, primero hacen un paro respiratorio y en segunda instancia viene lo que es el paro cardiovascular. O sea, lo que nosotros estamos viendo que ese paciente es un paciente potencialmente grave que requiere de intervención del equipo de salud para poder revertir el cuadro. Y acá vamos a destacar algo. Nosotros, este paciente puntualmente tuvimos que hacerle muchos monitoreos de laboratorio y estos monitoreos fueron importantes para tomar decisiones clínicas. Entonces acá hay que hablar de la importancia que tiene el equipo de laboratorio para poder permitirnos a nosotros, más allá del paciente, a tomar decisiones respecto a conductas a seguir y demás. Y también destacar que en este paciente nosotros realizamos el hemocultivo y que también fue muy importante a la hora de tomar conductas que no fueron en el momento. El hemocultivo, ustedes saben que lo tenemos a las 48 a 72 horas y en ese caso es muy importante tener ese hemocultivo tomado a la 1 de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Esa es la que está proyectada. Sí, hay que cerrarla. No se cierra, ¿eh? Ahí se acabó. Bueno, ahí está. ¿Cuáles son los diagnósticos posibles en este paciente? Dijimos, tiene una neumonía de la comunidad porque ya viene de su domicilio, que ocasiona una insuficiencia respiratoria, que requiere internación y oxigenoterapia. ¿Se acuerdan? Y es muy importante que esta neumonía no es que la paciente venía de una semana de mocos y de cuadros respiratorios a repetición. Lleva 12 horas del primer pico de fiebre y aparece así. Es rápidamente evolutiva. Cuando la recibe nuestra colega, el lunes a la madrugada, le realiza una expansión con solución fisiológica de 20 mililitros kilo. En realidad se repite después una vez más la expansión. Se corrige el medio interno con la oxigenación más la hidratación
y posterior a la toma del cultivo empieza con ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas. Bueno, ahora va a continuar mi compañera. Buenos días. Bueno, continuamos con el caso. Esta paciente, bueno, ingresa a sala de pediatría. Bueno, los diagnósticos al momento del ingreso eran, ya habíamos comentado, era la neumonía con derrame, la insuficiencia renal aguda por esa alteración que teníamos en el laboratorio a nivel renal, una sospecha de sepsis y la plaquetopenia, ¿sí? La evolución en el internado, esta pacientita al mediodía del día martes, que es la guardia que continúa, le hacemos posteriormente al ingreso de nuevo lo que es un laboratorio en el cual ahí nos indica que tenía plaqueta de 58.000, los gases tenían un pH de 7,44, una CO2 de 23 y una PO2 de 67. Dentro de todo continuaba compensada. Y los signos vitales, tenía una frecuencia cardíaca de 120, una TA de 160, estuvo afebril, pero continuaba con su taquipnea, ¿sí? Tenía una frecuencia respiratoria de 45 y saturación con oxígeno, que continuaba con las cánulas nasal a 96%. Cerca de las 17 horas se observa que la paciente comienza así con desmejoría clínica, en la cual se observa a nivel de la piel un colorido marmóreo, aumenta su taquipnea, empieza con una frecuencia de 50 por minuto, comienza con una mialgia generalizada, que la paciente refería, siempre lo refirió en los miembros inferiores, pero esta vez ya era generalizada, le dolía todo lo que era el cuerpo, y tenía una hiperalgesia cutánea bien marcada, no soportaba el peso de la sábana ni el roce de las piernas, es decir, del cuerpo en sí en la cama. Al examen físico, bueno, se comienza a observar que empieza con un edema, que esto lo empezamos a notar nosotros a partir de la tarde, ¿sí? Un edema primero a nivel de los tobillos, que llegó hasta cerca de las rodillas, ¿sí? Y con todo este cuadro, esa desmejoría, la taquipnea, el tiraje, empezó con esa hipoventilación ya más marcada en ambas bases pulmonares. En sí empezamos a pensar qué es lo que sería, si la paciente se nos estaba desmejorando, estábamos entrando ya en un cuadro en el cual la paciente se nos estaba, es decir, ya veníamos valorando que la estábamos viendo que estábamos entrando en un cuadro séptico, una por el laboratorio, la plaquetopenia, otra por la clínica que la paciente venía manifestando. Entonces, bueno, como a esta hora la paciente, ¿qué haría? Bueno, viendo la clínica de la paciente, la conducta que se tomó, bueno, fue solicitar una radiografía de tórax, donde por la persistencia de esta taquipnea, y tenía los signos de sepsis ya persistentes, ¿sí? Por los edemas que comenzamos a tener a nivel de miembros inferiores, con ese GOD positivo se indica furosemida a 1 miligramo kilo, que fue la única dosis que se hizo, y por la hiperalgesia que tenía a nivel cutáneo y muscular, se realiza un goteo de diclofenac. Se solicita una tipificación de grupo sanguíneo porque veíamos que venía descendiendo las plaquetas, estaba con una plaquetopenia. Y en la radiografía no se observaron cambios en sí a la primera que tuvimos. Y se decide por el cuadro que veníamos observando su derivación a unidad de mayor complejidad, que quien nos recibe fue el Hospital Misericordia. La paciente ingresa, es derivada al Hospital Misericordia el 1 de septiembre, la reciben allá en la terapia. Allá el tratamiento que le realizaron fue oxigenoterapia con máscara con reservorio, que esa estuvo 3 días, que se rotó después una cánula nasal. No requirió nunca
en sí de intubación. Siempre dentro de todo la pudieron manejar con respecto a la parte con cánula y con la máscara de reservorio. Con respecto al aspecto infectológico, teníamos cultivo que se había hecho acá en nuestro hospital y cultivo que ellos tomaron al ingreso. Tenía la PCR de COVID negativo y el hemocultivo que se había realizado acá el 31 del 8, que informaba que venía desarrollando un Staphylococcus meticillinus resistente de la comunidad. La evolución de esta pequeña en el Hospital Misericordia ya informan que estuvo colonizada por una KPC, entonces comienza con un aislamiento de contacto y se le realiza un hisopado de portación para Staphylococcus meticillinus resistente de la comunidad a la madre que estaba pendiente de los resultados, pero que después nos informaron que dio positivo. El tratamiento que tuvo ahí en el Hospital Misericordia, a su ingreso, ellos hicieron ceftriaxona. Nosotros acá habíamos comenzado con una dosis de ceftriaxona, si previa recolección de cultivos se empezó con ceftriaxona. Ellos hicieron 2 días de ceftriaxona y ahí nomás después agregaron vancomicina. Rotaron después esquema, pasaron a clindamicina, vancomicina, que eso hizo 21 días. El 12 del 9 se suspende la vancomicina y se rota a esquema a clindamicina, rifampicina, por la KPS que había surgido en el cultivo anterior. El 22 de septiembre se suspende la clinda y se rota a esquema rifampicina y trimetroprima sulfametosazol endovenoso. Y el 24 cumple el tratamiento con la rifampicina y el trimetroprima y el sulfametosazol para continuar después con tratamiento por vía oral, que es con el cual la paciente termina su tratamiento ambulatorio. Los estudios por imágenes que se realizaron del 15 de septiembre, la TAC que tenemos de tórax pulmonar, donde se observaba lesiones nodulares y cavitarias en ambos campos pulmonares con derrame pleural basal, y la radiografía de tórax también se observa una consolidación con derrame en base pulmonar izquierda. Que acá están lo que es la tomografía, donde se observan las cavidades. Como diagnóstico, Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, yo soy pediatra de los días lunes, a mí me tocó recibir esta paciente. Y bueno, la verdad, esta niña, así como para hablar a grandes rasgos los que no pudieron escuchar, una niña de 12 años que llega, la verdad, con sospecha de sepsis, taquicárdica, taquipneica. No cerraba la evolución porque 2 días previos, antecedente de un esguince de tobillo, y de ahí el dolor fue evaluado por traumatología, el tobillo estaba normal, se hicieron radiografías, todo bien, pero el dolor fue empeorando, aumentó el dolor en la zona lumbar. Es como que la evolución no era buena, tuvo solo el registro de un pico febril de 38, eso fue todo el antecedente. Y bueno, ya cuando nos llega derivada de Cosquín, ya la niña con esa radiografía, digamos, con sospecha de una neumonía bilateral, con mucha dificultad respiratoria, la hiperalgesia cutánea, que era cada vez peor, digamos. Bueno, sí la plaquetopenia en el laboratorio, sí la sospechamos como sospecha de sepsis, le hicimos la expansión, la primera dosis de antibióticos, los cultivos. No mejoraba la nena con todo el tratamiento, la verdad que no era buena la respuesta, por eso después se decide la derivación a Córdoba. Nunca lo sospechamos, la verdad. Ya la infectóloga lo primero que dijo, un estafilococo METI-R de la comunidad, porque se manifiesta, esta suele ser la evolución, como de 2 días el traumatismo o una lesión de piel y partes blandas, 48 horas previas, con una neumonía rápidamente evolutiva. Es como que la sepsis, todo fue, la verdad que como mucho en 24 o 48 horas de evolución prácticamente. Así que, bueno, allá sí enseguida fue ese el diagnóstico, aún antes de los cultivos ya sabía que era un METI-R, ya le ingresaron con vancomicina y por supuesto quedó la ceftriaxona también, ¿sí?
Pero bueno, un poquito esto nos sirve como para que estar más alerta, sospecharlo, tenerlo en cuenta. El Staphylococcus aureus es un microorganismo ampliamente distribuido en el medio, coloniza piel y membranas mucosas en un 30 a 50% de los niños y adultos sanos. Puede causar un amplio espectro de infecciones, desde leves de piel y partes blandas hasta infecciones invasivas.